¿Cuál es mi cámara? Voy a hacer un cambio de cámara y ahora te vas a quedar. Que sí, en plan. Hola, ¿qué tal? Soy Charly Julià. Tengo 28 años. ¿Sí, no? Y estoy congelado, ¿sabes? Lo más importante ahora mismo no es cuántos años tengo, sino con la temperatura corporal que tengo. Tengo que mirar a la cámara, ¿no? Hola, me llamo Pau Menoyo. Hola, soy Ángel Suárez, un chico español de Vigo, piloto profesional de descenso y tengo 25 años. Hola, soy Pau Menoyo. Estoy muy contento de estar este año en este equipo. Mi nombre es Charly Julià, tengo 28 años y hace 8 años ya que estoy viviendo en Andorra. No para evadir impuestos, más que nada porque trabajo en Andorra. Hola, buenas, me llamo Albert Pou, soy de Lleida. Soy Edu Simó y tengo 21 años. Soy Antonio Obregón, llevo desde el 2013 haciendo fotos en las Copas del Mundo. Buenos días, yo soy Manel Cabot, tengo 28 años ahora mismo, soy filmmaker. El Suárez. Alonso. Pues la verdad que Ángel Suárez... ¿Cómo empiezo yo esto? Yo conocí a Ángel de algunas carreras, de hace ya algunos años, de España, pero de nunca, de haber cruzado a lo mejor la típica... ¡Ey, qué tal! Está guapa esta trazada, ¿eh? ¿Tú le das? Sí, sí, sí. Y ya está. Entonces, lo he conocido en muy poco tiempo y la verdad que es una persona súper simpática, que siempre está sonriendo y que me cae muy bien. Me cae el moco. ¿No saldrá el moco en la foto? Bueno, yo corrí en moto desde muy pequeñito hasta que tuve más o menos 16 años y nada, poco a poco me fui metiendo en el mundillo de la bici hasta que, bueno, cuando tuve 18 ya me lo empecé a tomar un poquillo más en serio, tuve la oportunidad de pues, intentar ser profesional, por así decirlo, y nada, va a ser mi 6º o 5º año como profesional y muy bien, la verdad. Quizás soy una persona que estuvo en una carrera deportiva muy marcada por las lesiones y, bueno, sobre todo de lesiones de hombro. Pero bueno, ahora mismo es eso, me encuentro muy bien, me voy a hacer mi mejor temporada en 2020 y en mi mejor momento, así que con muchísimas ganas. Quiero buscar lo máximo a la hora de rendimiento para que me ayude a hacerlo lo mejor posible en las carreras y pues realmente por esa es la razón en la que cambié un poquillo. Por lo que también tengo muchísimas ganas para el año que viene, porque bueno, este año me salió bastante bien, pero sí que es verdad que hubo en carreras que no fui capaz de cumplir con los objetivos que quería. Quiero ser constante siempre entre los 10 primeros, como opción a podio en cada carrera si tengo la velocidad. Y creo que estaba cerca, pero no faltaba, era como que siempre se notaba que me faltaba algo a mí. Y bueno, pues por eso hice ese cambio, para intentar buscar ese poco a más que creo que me puede faltar y hacer todo lo que pueda para estar ahí, que es lo que quiero. Pau es un chico que lleva poquísimo tiempo, ¿no? Por lo que tengo entendido lleva poco tiempo en el mundillo y viene pues de otra disciplina que al final que eso no lleva tiempo a acostumbrarse y adaptarse. Y muy guay, en su primer año en Junior ya hizo resultados muy buenos en la Copa del Mundo y muy rápido en las Copas de Francia también, que al final demuestra muchísima velocidad por su parte. Eso sí que me acordaré, porque Jordi ya lleva 2 años en el equipo y me dijo: Charly, tengo un chaval que puede hacer podio en Copa del Mundo. Y eso me acuerdo que me lo dijo antes de yo conocer a Pau, ¿no? Me dijo: yo le estoy dejando una bicicleta y creo que puede hacer podio en Copa del Mundo. Y mira que Jordi normalmente se equivoca en todo lo que dice, pero en esto no se equivocó y Pau pues, este año entró en el equipo, pero sobre todo Jordi tuvo muy buen ojo con él y bueno, los resultados son un segundo en la final de Portugal en la primera carrera. Lo que me gustó más de Pau, lo que me impresionó más de Pau, es que tiene un manejo encima de la bici espectacular. Hay muy poca gente que se mueve la bici de esa manera, con esa facilidad. Y realmente cuando lo vi por primera vez, su velocidad no era muy alta, no era un piloto muy rápido, pero claro, con esas capacidades que tenía ya desde un inicio, dices, hostia, a la que coja la velocidad, a la que entienda cómo se va rápido, este niño va a ir muy rápido. Y así ha ido, creo, y lo que le queda, porque lleva solo 2 años y pienso que puede ser un piloto referente de cara a 2021 en Junior y después en los siguientes años como Elite. Yo vengo del mundo del trial en moto y que empecé en moto cuando tenía unos 10 años. Y al cabo de unos años pues descubrí el descenso y vi que me gustaba más y simplemente empecé a montar. Luego conocí a Jordi
que un día me dejó una bici y aquí empezó todo. Ya empecé a ir a competiciones y a entrenar con Jordi. Muy agradecido, ¿no?, de poder contar con Ángel como compañero de equipo, porque creo que voy a poder aprender un montón. Pues eso, en España no somos muchos los pilotos que estamos yendo bien o fuerte, por así decirlo, y siempre mola ver a alguien que viene desde joven pues haciéndolo guay. Mi experiencia con una bicicleta pues empezó, si no me equivoco, a los 16 años. Empecé a salir más con la típica bicicleta que te compras, ¿no?, en el Carrefour, ¿no? Pues a salir por el pueblo, a dar vueltas, a hacerte 4 saltos con un trozo de andamio como rampa. Ahí conocí a los hermanos Lacondegui, a Víctor Adraste, Carlos Lebeder, Sergio Bailón, Jonathan Anaya. Fue casi todos al mismo tiempo, pasamos al DH, ¿no? Gracias también a Josep Martos, que ha sido quien nos ha guiado en el mundo de la bicicleta, y a día de hoy estoy muy agradecido con él. El hecho de tener Bike Park de la Poma al lado de casa, para mí ha sido mi influencia, ¿no? O sea, lo que me ha metido en el mundo de la bicicleta. Empecé a competir en el DH con mi hermana, luego metí a mi hermana, Blanca Juliá, y gracias a la bicicleta he conocido a personas que a día de hoy son mis mejores amigos, tanto los chicos mis amigos que se han quedado en la Poma, ¿no?, cuando yo me fui a vivir a Andorra, como los que he ido conociendo a lo largo de mi vida, ¿no?, de la experiencia del equipo, y la verdad que estoy muy agradecido. Esto ha quedado de puta madre. ¡Qué locura! Estoy en Comensal Bikes en Andorra, en la central de Andorra, y me encargo de todo lo que son los co-factories a nivel mundial, y también ayudo un poquito a mis compañeros con el tema del marketing para España o mercados hispanohablantes, y hace 5 años que empecé con esto del equipo. Estoy muy agradecido a Comensal, ya que desde el primer momento que yo quise hacer el equipo, tanto Yannick Comensal como Max Comensal apostaron. Y ya no lo digo porque traje para ellos, pero para mí es la mejor bicicleta que hay del mundo. Yo sí que es verdad que cuando yo empecé no la conocía, y gracias a sus vídeos y a su marketing soy fan de la marca. No, Charlie es Charlie Juba. Empezó con este proyecto ahora 5 años, él solito, y la verdad es que yo considero que ha sido un equipo referente en España, ha tenido una muy buena imagen durante los últimos 5 años. Ha tocado cambiar un poco, pasamos de ser un equipo nacional a un equipo internacional. Eso es una responsabilidad guapa que cogemos con muchísimas ganas. Contamos con todas las herramientas, ¿no?, tanto de pilotos como de staff, todos somos muy buenos amigos y eso también es muy importante, pero cada uno tiene su función y somos muy serios también. Contamos con el apoyo de Antonio y Manel en tema de media. Van a ser los que menos se van a ver, pero tienen un papel fundamental. Tanto Antonio como Manel van a estar ahí para intentar captar los mejores momentos. Y ahí pues veréis, no será solo el fin de carreras, ¿no? Veréis cómo preparamos el viaje, cómo preparamos la estructura, las risas o los enfados que puedan haber detrás de cámara. O sea, os intentaremos acercar y que forméis parte de lo que es este equipo. Se nota que tiene muchísimas ganas, es gente joven que quieren hacer las cosas bien desde mi punto de vista, y creo que es algo que también me mola. A mí es como que soy una persona que me identifico mucho con empezar cosas de cero y como mejorarlo, no sé por qué, pero es algo que me gusta más quizás que a lo mejor estar ya en un equipo que está mucho más establecido. Y es algo que la verdad que me gusta mucho. La bici es algo que para mí es súper importante, que funcione bien y funciona genial. Cuando probé la bici súper contento, la verdad que fue algo decisivo a la hora de decidirme por firmar por esta marca. Y bueno, estoy súper contento por eso, porque bueno, la bici me noto muy bien con ella, los componentes en toda la bici está hecha. Creo que es una bici muy buena de competición. Creo que tenemos las mejores bicis prácticamente de la Copa del Mundo. Bueno, y lo más importante, estamos aquí en Forrider Bike Park. Un bike park en el cual puedo decir que yo aquí hice un podio. ¿Iba en serio? No pude ganar, porque el dueño del bike park ganó. Es Tongo, porque corría en casa. Pero el bike park está muy bien hecho, el remonte es un momento, y la verdad que es un bike park que tiene de todo. Tiene zonas rápidas, tiene peraltes con fuerza G, gravitatoria, y saltos. Saltos que algunos te envían al espacio, pero lo bueno que tiene es que los saltos están muy bien hechos. El bike park está muy bien mantenido, es que es una pasada. Y eso sí, te hartas de hacer bajadas. Está muy bien. Jordi es un chico muy trabajador y con muchas ganas, que me ha ayudado muchísimo y que confió en mí desde el principio. Gracias a él estoy donde estoy, si no, estoy seguro que no podría haber sido posible, porque me ha enseñado casi todo lo que sé. En redes sociales tendremos pues YouTube e Instagram, ¿no? YouTube, que será donde colgaremos nuestros vídeos, nuestros capítulos, en los cuales podréis seguir pues el día a día de un equipo, y en el Instagram pues resultados, fotos, y donde haremos los Instagram en directo.
Y tendremos TikTok también, en el cual tenemos a Ángel Suárez Alonso, que es TikToker. Y yo también, ¿eh? Yo soy TikToker también. O sea que... ¿Soy pop? Ah, no, no soy pop aquí, ¿no? Dale a la campanita y suscríbete. Ah, sí, espérate, eso me encanta. Espérate. Aquí tenéis mi Instagram, YouTube, ¿no? ¿Cómo? Ah, ¿aquí? ¿Más arriba? ¿Aquí? No, más. ¿Aquí? A ver, un poco abajo. Aquí. Por aquí. ¿Aquí? Le podéis dar al enlace para os saldrá una ventanita, ¿no? Y ahí tendréis TikTok. ¿Sí? Qué bien lo estoy haciendo. Explica un poco cómo ha ido hoy el día. Pues muy bien, pero estamos bastante cansados todos, la verdad. Pero muy bien, la verdad. Un día bastante productivo. De sol a sol. Sol a sol. Muy bien, Pau, muy bien. Cristian, vamos para allá. ¡Corre, corre, corre, corre! Menollo, corre para allá, que se nos acaba el sol. Ya se nos ha acabado el día, pero bueno, hemos podido hacer todo lo que queríamos. Tu furgo huele a puta mierda. Muy heavy. Está llena de protecciones. Da asco, tío.